vamos a seguir con el tema de comandos en Git, comandos básicos, parte número 2. Recordemos en la parte número 1, previously on the Academy Pixel, teníamos el tema de los comandos. Bueno, veíamos que Git era un servidor, lógicamente, en un sistema de versionamiento distribuido que nos permitía varias cositas. Entre esas, pues desde luego clonar nuestros repositorios con git clone. Con git clone se le puede poner la URL y si se le pone el parámetro de punto, sabemos que él nos descomprime directamente en el folder y si no, él nos crea un folder donde estemos parados con el nombre del repositorio. Teníamos los comandos de git add, git commit, con el parámetro de mensaje para enviar nuestros cambios al working copy y también git push para enviarlos al servidor. Ahorita vamos a ver que en la clase de hoy vamos a trabajar solo sobre esta parte, sobre lo que es nuestra copia de trabajo local, que es el working copy, y el repositorio como tal, pero todavía no enviando al servidor. Muchas veces nosotros creemos que Git es para nosotros commiteamos y subimos de una vez. Entonces hacemos commit y push. Incluso SourceTree por defecto él trae esto chuleadito. Cuando uno va a hacer un cambio acá, uno le puede decir que automáticamente me haga un push cuando se hace el commit, y pues no es tan recomendable. Lo ideal es nosotros poder trabajar en nuestras tareas commit tras commit en nuestro working copy, es decir, en nuestra copia local, y luego ya cuando veamos que todo está bien, ahí sí hacemos el git push para compartirle eso a nuestros compañeros. A veces creemos que el push es obligatorio en Git y no, para nada. Inclusive el push se debe hacer es cuando ya tengamos todos los commits listos, probados y demás, para hacer ese push y compartirlo a nuestros compañeros. Listo. Lo que vamos a ver hoy en los comandos van a ser netamente en este pedacito antes de hacer el push o el pull, y van a ver que Git nos da con muchas facilidades en cuanto a eso. También veíamos el Git status, que básicamente es lo que nos permite ver el estado actual de nuestra copia local del repositorio, y un git log. Acá se me olvidaba la vez pasada mostrarles un comando que es importante. Entonces hablamos de Visual Studio Code. Aquí teníamos nuestros archivitos tal cual como están acá, y teníamos la terminal, y en la terminal básicamente lo que podemos hacer con el checkout es devolvernos en el tiempo. Ahorita les voy a mostrar cuál es ese comando para devolvernos en el tiempo. Una cosa que no les mostré era que con el git status podemos observar desde luego los cambios que tenemos actualmente, y con el git log las cosas que vienen del repositorio o las cosas que nosotros hemos comiteado. También aquí podemos nosotros ver todo, pero si son miles de cambios, lo que podemos hacer es exponer ese git log a un archivo aparte que se llame, por ejemplo, log.txt o mi log. Entonces básicamente cuando hacemos esto, que es básicamente exportar, ustedes saben que el signo mayor y menor generalmente lo que hace es un buffer para escribir en un archivo o leer de un archivo. Por ejemplo, con MySQL dump pasa lo mismo. Uno lo que hace es MySQL y le pone el mayor para escribir en un archivo. Lo que hacemos es aquí genere dentro de folder un nuevo archivo que se llama log, y ustedes ven que ese txt va a traer todo, absolutamente todo lo del repositorio. Esto nos sirve por si nosotros queremos como tenerlo ahí en un archivito txt todo el log del repositorio. Básicamente lo que vemos aquí de forma bonita lo podemos exportar en un archivo txt, listo, con este dump. Ahora, eso fue en cuanto a la clase pasada. Tenemos los commits convencionales que ya hemos visto, y hoy vamos a ver un poquito más sobre el entorno local. Es muy importante tener en cuenta esto. Nosotros tenemos 3 entornos como tal en Git. A veces ignoramos cómo funciona Git, y esto es muy importante, y por eso las capacitaciones, y es que entendamos bien cómo está funcionando por dentro. Nosotros tenemos un working directory o un working copy, donde básicamente es todas las cosas que estamos haciendo en estos momentos. Es decir, ahorita si yo hago un git status acá, yo puedo ver que
dentro de mi working copy yo tengo un archivo nuevo que es log.txt, tengo un archivo nuevo que es archivo 1.txt y tengo este folder que está aquí adentro con un readme. Estos dos están traqueados. Todo esto hace parte de mi entorno local. Ninguno de mis compañeros, ni siquiera el repositorio, sabe que esto está funcionando. Yo puedo inclusive aquí borrar este archivo y borrar este archivo también. Y el repositorio pues no me va a decir absolutamente nada de que por qué lo borraste o sube este cambio del borrador. No, porque simplemente era mi copia local. Todo lo que yo vaya haciendo, el repositorio lo va a traquear siempre y cuando yo lo que haga es lo ponga en el otro área que es el stage. Entonces el siguiente punto es el staging area, básicamente lo que hablábamos la vez pasada, y es cuando yo ya quiero decirle al repositorio, bueno, vamos a agregar ese archivito nuevo. Entonces, por ejemplo, en este caso hagamos otro git status y miremos que en este caso estilos está modificado, pero no está en el working copy, es decir, en mi máquina local, pero todavía no lo he agregado para comitearlo. Entonces yo lo que puedo hacer es un git add y le pongo el nombre del archivo, y si yo hago otra vez un git status ya está en verdecito. ¿Por qué? Porque ya está en el área de stage, lo que en SourceTree básicamente es lo mismo, que aquí abajo me muestra el working copy y aquí me muestra el área del stage. Entonces siempre son esos dos áreas, el del working, donde no he agregado nada, y el lo del staging area. Ahora, cuando yo hago el commit, ahí sí ya le estoy diciendo al repositorio, comitéame estos cambios. Listo. Sí, ahí básicamente es el entorno local, que es diferente al entorno ya del envío al repositorio del servicio en donde está, que se hace con el push y el pull. Por eso es que es importante ver estos comandos que estamos viendo, porque podemos jugar con eso. ¿Listo? Ahora, cuando hago el commit, sí se envía al repositorio, pero el repositorio local. Es decir, ya puedo devolverme entre versiones, ya puedo comparar entre lo que hice en el commit anterior y en el commit nuevo. Puedo traer cambios incluso de commits anteriores, y todo lo estoy haciendo en local, es decir, sin enviar al servidor, pero puedo ya jugar con el sistema de versionamiento a través del Git, a través de Git commit. Y ya al final, cuando yo diga, no, es que definitivamente puedo subir estos cambios después de hacer 3, 4, 5 commits, ahí sí hago el push y no hay lío. Muchas veces nuestro temor es que yo hice 3 cambios o 2, 3 cambios, hice un commit, luego hice otro cambio, hice otro commit, y por allá más adelante digo, madre, ese primer cambio no debía haberlo hecho. Entonces lo que yo hago es devolverme al primer cambio con un git checkout, tomo los cambios que necesite y vuelvo y los pongo en como un nuevo commit, y todo eso lo estoy haciendo en local sin haberle enviado a mis compañeros pues todos esos cambios, y se los envía al final ya como el compilado de cambios. Por eso es que es importante nosotros trabajar en local, y por último sí subir al repositorio. Hay una cosa que es el commit ID, que a veces nosotros ignoramos, que pues lo damos por sentado, y es cómo se identifican los commits. Básicamente cada commit, cuando nosotros los vemos a través del historial, ellos tienen acá un ID. Ustedes pueden ver que es una cadena de caracteres, que es un SHA-1 básicamente, que es encriptación de todos estos datos, y también tiene uno cortico, que son los primeros caracteres, los 6 caracteres de ese SHA-1. Entonces básicamente con este commit es como el identificador único que nosotros nos vamos a poder devolver, vamos a poder ver información adicional, vamos a poder hacer branches a partir de este commit. Entonces este commit ID, que nosotros a veces ignoramos, está conformado por, ya saben que SHA-1 es una forma de encriptación, y se genera ese hash a partir de. Entonces es muy inteligente Git porque genera ese hash único a partir del contenido, ¿sí? Del contenido del commit, la fecha y hora del commit, el nombre y el email de la persona que realizó el commit, lógicamente el mensaje, y el ID del commit previo. Entonces por eso es que este hash es único, irrepetible, y por eso pues no se puede desencriptar porque es un hash
Entonces lo que hace es generar simplemente ese ID para nosotros poder ir cambiando entre ramas, devolvernos en el tiempo o revisando la información. Entonces, por ejemplo, tenemos el comando de git show, donde el comando de git show nos permite a nosotros ver un commit. Entonces, por ejemplo, voy a generar nuevamente aquí el log. Entonces hago un git log, voy a generarlo dentro del log.txt. Tenemos este archivito y, por ejemplo, vamos a ver este commit. Todos tienen su ID, entonces yo puedo hacer un git show de este commit, le doy enter, entonces automáticamente él me va a mostrar cuáles fueron los archivos que se cambiaron e inclusive también la información propia de cada archivo. Entonces mira, tú puedes ver cuáles fueron los verdecitos, que son los cambios que se hicieron y se agregaron dentro del commit. Así funciona el git show. Básicamente, cuando uno lo tiene en SourceTree, es como darle clic aquí, él por debajo hizo el git show y lo mostró a través de la interfaz gráfica de usuario con los cambios que están en verdecito. Es igual que lo que vimos, los dos archivos y la metadata, que es exactamente lo que estamos viendo acá. La metadata, los dos archivos y los que están pintados en verdecito, sino que simplemente lo que hizo Atlassian a través de su interfaz es mostrarlo de forma bonita. Así funciona. Cuando damos clic acá es como un git show. Ahora, y todo es a través del commit ID. Entonces con el commit ID van a ver que vamos a poder trabajar muy bien con ese identificador único. Otra cosa de las cuales ignoramos muchas veces es el git ignore, porque generalmente cuando descargamos un repositorio y demás ya viene por defecto con sus git ignore ya establecidos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver uno, el de Pixelink, el de Angular, por ejemplo. Entonces si yo abro el de Git, el de Angular por acá, ya vemos que nuestro git ignore, que por defecto trae el repositorio de Angular, viene con todos estos archivos. Básicamente, cuando tenemos un slash, significa que es un folder en el cual todo lo de ahí para adentro se va a ignorar en ese folder. ¿Listo? Cuando tenemos un asterisco, significa que es un comentario. Cuando tenemos este patrón, significa que todos los archivos dentro de la carpeta de Visual Studio van a ser ignorados. Y cuando tenemos, por ejemplo, el nombre solo de la extensión con el punto, significa que solo archivos de este tipo de extensión no van a ser ignorados. Entonces todo lo que nosotros tengamos dentro de nuestro git ignore, esas cosas van a ser ignoradas, por tanto el repositorio no las va a versionar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de Laravel. Con Laravel también esta carpeta vendor, que generalmente es la carpeta más pesada, como pueden ver es una carpeta de 35 megas con más o menos 7800 archivos. Esa carpeta vendor generalmente viene aquí ya ignorada. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo que hacemos con vendor es simplemente hacemos un composer update y traemos toda la información que ya viene dentro del composer JSON. Entonces son archivos que no necesitan ser versionados y que se pueden ignorar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el environment. El archivo environment de Laravel se ignora porque pues depende netamente del local, es decir, el environment no debería compartirse, sino que cada uno en su entorno local o en su entorno de despliegue debería tener un environment propio, no debería compartirse. Además que el environment tiene información crítica como passwords y demás. Entonces todo eso, igual que las keys, están en el git ignore. Entonces muchas veces nosotros, por ejemplo, queremos queremos tener archivos de lectura de pruebas, pero no queremos compartirlo con el repositorio, no queremos versionarlo porque son nuestras pruebas. O por ejemplo los archivos de logs. Los archivos de logs tampoco queremos que se compartan. Entonces, como ustedes pueden ver en Laravel, dentro del storage logs también hay otro git ignore. Recuerden que los git ignore se pueden crear por folder o principalmente en el folder principal. Y acá me dices que este archivo vamos a ignorar todo lo que esté dentro de este folder, excepto el git ignore. Entonces aquí lo que estamos diciendo es todo lo que se genere en este folder va a ser ignorado por el repositorio, excepto pues este mismo archivo de git ignore. ¿Listo?
Eso es lo que, así funciona el git ignore, es importante muchas veces y también se van a dar cuenta más adelante porque es importante, porque muchos de los archivos untraqueados, cuando nosotros queremos devolvernos, él no nos va a devolver, es decir, para el repositorio del git ignore lo que hace es volver totalmente invisible esto. Entonces si yo borro el vendor, pues el repositorio nunca va a saber que yo lo borré, simplemente no nos va a funcionar el proyecto, pero él nos va a avisar de que yo lo borré porque es un archivo que está ignorado. Listo, entonces es otro concepto clave. Luego el entorno local, el working directory o working copy, el staging area, el repositorio como tal, el commit ID, que es importante tenerlo en cuenta, que es un ACHA1. Más adelante de pronto vemos con Juana, que también le gusta ese tema de encriptación y demás, ver cómo es que funciona y cómo es que se encriptan cosas con archivos de criptografía, u otros que se enmascaran simplemente con archivos como para comprimir información, como ocurre con el base 64. Y el git ignore, pues ya saben que es para ignorar archivos dentro de nuestro git. Ahora hay otro comando que nosotros casi nunca utilizamos, que es el git stash. Básicamente, cuando nosotros hacemos cambios y queremos guardarlos en el portapapeles porque no sabemos si va a funcionar y demás, y tenemos otros cambios que sí queremos comitear, lo que podemos hacer es stashear, se le llama eso, esos cambios, como guardarlos en un portapapel y luego aplicarlos. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico sobre eso. Entonces vamos a cerrar todo esto por acá y miremos, por ejemplo, el cambio que acabo de hacer de los estilos CSS. Básicamente, si yo quiero cambiar el color del body a verde y yo por acá hago un status, van a ver que básicamente me va a decir: no, tú modificaste los estilos y además de eso agregaste un log.txt, que es el archivo nuevo. Pero yo estos cambios digo: no, madre, estos cambios me interesan, pero mi tarea no corresponde a esos cambios. Mi tarea correspondía era a cambiar el color del fondo a negro, pero yo no quiero perder estos cambios, es decir, yo no quiero copiar y pegar esto. Pues acá es un ejemplo súper básico en cuanto al color, pero pueden ser cientos, pueden ser varios archivos, pueden ser 5 o 6 archivos que yo he modificado y yo no quiero perder, porque pues mi tarea principal es en este caso, por ejemplo, cambiar el color del fondo a otro. Básicamente lo que podemos hacer es dos cosas. Una, crear un branch aparte, que más adelante lo vamos a ver, que es como una ramita, y guardar allí dentro de esa ramita nuestros cambios. Generalmente eso se hace cuando son tareas importantes que necesitamos llevar como ese traqueo. Pero si es un cambio que yo diga: no, es que simplemente es un cambio que yo no sé si va a funcionar, yo no sé si esa vaina se vaya a tirar todo, simplemente no quiero perderlos y quiero tenerlos ahí como para seguir cacharreando, pero voy a pasar a la otra tarea. Entonces en este caso, esa tarea es que yo estaba trabajando, era que quería poner el color verde, y mi tarea principal es cambiar el color por un color de fondo amarillo. Entonces yo digo: no quiero perder todos estos cambios. Entonces yo hago un git stash. Entonces lo que hace el git stash es simplemente me guarda en un work in progress, me guarda por allá en un portapapeles ese cambio, y si yo le doy git status, se van a dar cuenta que él ya no me muestra el cambio en los estilos, simplemente me muestra que tengo un archivito nuevo que no está traqueado, pero pues eso no pasa nada. Si quieren, borrémoslo para que no nos confunda. Pero él me dice: no, ya tú no tienes nada, entonces yo puedo seguir trabajando sin ningún problema en mis otras cosas. Estamos poniendo acá el curso o poniendo aquí, como les decía, el color amarillo. Listo, entonces lo voy a guardar y ahí, entonces yo hago git status, él dice: sí, mira, modificaste el color amarillo allá en el estilo, no sé qué vas a hacer. Totalmente, y no tengo nada en lo del color verde, nada, solo estoy trabajando en la tarea principal. Pues aquí ya sí puedo hacer un git commit, puedo hacer un git add, desde luego, de los estilos, y ahora sí hago un git commit. Ahora por git commit le pongo que es un future, que es de estilo, esto es en los cursos, y cambio de color de fondo.
ella se inserció todo y ya lo tengo. Entonces si hago un git log ya puedo ver que ese cambio quedó ahí. No lo envío a mis compañeros porque simplemente estoy trabajando. Ahora, ahora yo digo, bueno, ya hice mi tarea que necesitaba, ahora sí necesito es recuperar ese cambio, pues para seguir cacharreando con eso. Entonces yo hago un git stash pop. Entonces en este caso él me dice, mira, él automáticamente, como pueden ver en la parte superior, me dijo, mire muchacho, usted lo que hizo fue un git stash pop, usted estaba trabajando exactamente en el mismo archivo .css y tienen estos cambios. Entonces básicamente me dice, el cambio actual es que antes estaba en color amarillo y ahora está en color color blue, y antes estaba en color agua marina y ahorita está en color green. ¿Cuáles cambios desea obtener? Entonces uno puede utilizar cualquier herramienta que le permite hacer esto automatizadamente, o uno simplemente le dice, no, acepto el cambio actual, acepto el cambio del commit que venía, o acepto ambos cambios o lo comparo. Entonces yo puedo decir, no, simplemente déjame el cambio actual y yo acá le puedo poner el green. En este caso podría hacerlo de esa forma. Entonces él automáticamente, como pueden ver, me resolvió ese conflicto. ¿Por qué? Pues porque yo había modificado exactamente el mismo archivo que había comiteado. Entonces de esa forma se pueden solventar conflictos y se puede volver a tener como tal esa información. Y si yo hago un git status, pues me va a decir, ya modificaste el estilo. Eso pasa en ese caso. Entonces eso es para cuando quieran tener un stash y volver a traer los cambios de ese stash. Pero si yo quiero borrar las cosas, por ejemplo este nuevo folder y este archivo, lo que yo hago es un git clean. Eso puede ocurrir muchas veces cuando descargamos librerías y demás que nos generan ruido. Podemos utilizar el git clean y para hacer estos parámetros. Uno que es el dev de directorio y el otro que es de X para archivos ignorados. Este es muy bueno cuando queremos dejar, por ejemplo, el repositorio completamente limpio. Si queremos dejar un repositorio, por ejemplo, en el caso del Laravel, borrar todo lo que es vendor, borrar todas esas cosas que no están sincronizadas, lo que podemos hacer es un X, por ejemplo, para ponerle el X para que me borre todos los archivos que están ignorados, o un D para borrar también tanto los folders como los archivos nuevos. Entonces, como pueden ver, aquí me borró el folder viejito y me borró el archivo que ha creado nuevo. En el caso del Laravel, por ejemplo, lo que les mostraba hace un ratico, si yo quiero dejar, o en el caso de Angular, por ejemplo, si yo quiero dejar limpio mi repositorio sin los módulos de Node, nada de esto, y yo no quiero manualmente ponerme a borrar cada uno porque no sé cuáles son los ignorados, entonces lo que yo puedo hacer es un git clean que me force con el parámetro X. Con el parámetro X lo que hace es borrar todos los archivos, tanto que estén traqueados como los que estén ignorados. De esa forma pues mi repositorio queda completamente limpio con solo los datos que vienen del repo, sin ningún cambio, digamos, local ni nada por el estilo. Esos dos se utilizan principalmente para eso, para devolvernos entre commits y no traquearlos y borrar archivos como tal que están traqueados o ignorados. ¿Listo? Entonces básicamente eso es como con lo que vamos a ver hoy. Simplemente es en entorno local. Todo lo que estamos trabajando es solamente enfocado al entorno local. Ya después de hacer un push, ya sí graves, porque si ya nos toca revertir cambios y hacer otro commit con los cambios revertidos. Pero cuando estamos trabajando en local, antes de hacer push, podemos jugar con todos los archivos, podemos stasharlos, podemos eliminar commits, podemos devolvernos en el tiempo para mirar cambios y podemos borrar archivos o folders.